desearles buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Este es uno de los encuentros muy especiales para nosotros porque es el último. Ya en el cierre Majo va a ampliar un poquito, pero justo para ser el último tenemos nuestra invitada de honor que hemos estado esperando por mucho tiempo y que hoy nos va a acompañar con esta disertación. Les cuento que la doctora Iris Shapira es médica pediatra neonatóloga, es terapeuta de neurodesarrollo, especialista en baby a través del BOBAT, certificada por el BOBAT Center de Londres. Fue jefa de la sección de neurodesarrollo e intervención temprana del Hospital Ramón Sardá por más de 3 décadas. Es docente libre de la carrera de especialista en desarrollo infantil de sede Hospital Materno Infantil, de Ramón Sardá a través de la Facultad de la UBA. Es coordinadora de esta carrera de especialista en la UBA. Es directora de la carrera de especialista en desarrollo infantil también a través de la sede Ramón Sardá desde el 2012, que actualmente continúa. Es docente investigadora del curso virtual de posgrado del qué y el cómo en desarrollo infantil en la Universidad Nacional de Quilmes en el 2019. Docente del curso virtual Nacer de pronto, crecer de golpe, con seguimiento de niños y niñas nacidos prematuros y el acompañante al niño y su familia en el 2020 para la Sociedad Argentina de Psicología Infantil. Docente del curso virtual Acompañando Infancias del Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias en la Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional de Quilmes del año 2022. Docente y directora del curso virtual Diplomatura Aprender más del niño nacido prematuro y sus cuidados, y existen nuevos paradigmas en su seguimiento, que se da a través de IMEDVA en Buenos Aires desde el año 2020. Es autora de numerosas publicaciones, videos, cursos de educación a distancia en el país y en el extranjero, revisora de publicaciones científicas en Argentina y en el extranjero, hace presentaciones en diversas jornadas y congresos en nuestro país y en otros países, y ha sido docente y es docente de muchas de nosotras y muchos de nosotros. Así que, Iris, bienvenida. Paso a compartir pantalla con tu disertación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto encontrar con tanta gente de todo el país y agradezco a los organizadores esta invitación. Como el tema es muy amplio, vamos a ver un PowerPoint que voy a charlar y después van a quedar para que ustedes vean dos anexos con ampliación del tema porque no nos daba el tiempo. Eh, por supuesto que a mí me hubiera gustado empezar al revés, no hablar de instrumentos, sino hablar de características del desarrollo típico y atípico. Bueno, se cerró la pantalla, pero espero que Mariana me la Un minutito que estoy habilite nuevamente. compartiendo. Sí, porque apareció una pantalla de Sí, inicio a ver si logro. de las clases que han dado ustedes en las app, me parece. Para poder compartir un segundito. Sí, cómo no. Ahí se ve bien. No, sigo viendo. Se ve tu escritorio, Mariana. A ver, ahí. Ahora sí. Bueno, les Ahora sí, contaba ahora que sí. vamos a ver este PowerPoint sobre instrumentos y además hay dos anexos para que ustedes después lean con tranquilidad, que son que amplían este PowerPoint. Y les decía que les contaba al principio a Alejandro y a Mariana que esta discusión de las herramientas lleva larga data. Eh, En el siglo pasado, digamos, yo ya tuve esta discusión. ¿Qué herramientas usar y cuáles no? Y bueno, vamos a charlarlo al terminar la exposición a ver qué opinan ustedes. En uno de los anexos que les recomiendo que lean como primera cosa son 13 preguntas sobre los instrumentos. ¿Por qué elegir un instrumento?
No sé, ¿se les cortó el audio? Parece que la que no está es Iris, ¿eh? Ah, porque no la escucho. A ver, Alex, si podés No, llamarla. ahí Se les cayó llamo. Iris. Se cayó internet, chicas, recién. No sé a ustedes, pero se cayó todo. Ah, Ah, Ya ah, volvió. Ahora, porque ahora, sí, sí, ahora la se había llamo. cerrado y se tuvo que conectar de nuevo al Zoom. ¿Me ahí Ahí escuchan? está. está. ¿Y Sí, Ahí sí, ahí te están? estás, escuchamos. Bien. Iris. ¿Ves? Se Ahora nos sí. cerró a todos. Me Sí, recuperaron. estábamos Eh, todos. Ahí está, bueno, se cayó Seguimos internet. los 96 en pie acá, Todo. escuchándote. bien. Hola Marilu, ¿qué tal? Este, bueno, les comentaba eso. Primero lean el anexo, son las tres preguntas que uno se tiene que hacer antes de elegir qué escala utilizar. Y después sigamos con este Power. Sigamos. La próxima. Un minutito. Sí. Bueno, acá. ¿Por qué en los chicos de alto riesgo vamos a hacer una valoración sistemática y periódica de su desarrollo? Porque la idea es elaborar actividades para promover su desarrollo normal y detectar tempranamente problemas en su desarrollo, y en los niños, en todos los niños, tendríamos que evaluarlos eh, ya sea en atención primaria. ¿Por qué esto? En forma sistemática y progresiva, porque el desarrollo es un proceso continuo y flexible, y entonces va a darnos información a todos los profesionales de salud, a los docentes y a las familias también. Sigamos. Entonces, a todos los chicos de alto riesgo, no solo a los prematuros, tendremos que evaluar. ¿Por qué? Porque tienen una alta prevalencia de trastornos. El de Jarraga en sus artículos plantea que el 20% de los chicos de alto riesgo tienen fallos en los test de pesquisa. Esto va a traer beneficios a futuro sobre el sistema de salud y educativo, porque mejora la funcionalidad de los chicos de forma temprana, disminuye la necesidad de educación especial, habilitación o rehabilitación, o eventualmente institucionalización. Sigamos. Esta frase de la doctora Neltison me pareció fantástica, porque nos encuadra cómo el examinador y el chico somos dos actores en escena que sacan lo máximo el uno del otro, porque si uno está aburrido, cansado, enojado con su trabajo, con medidas rígidas, eso nos va a entorpecer y no nos va a permitir valorar en forma objetiva las capacidades del chico evaluado. Sigamos. En este algoritmo quise mostrar cómo podemos calificar las escalas, porque las escalas se pueden calificar y clasificar de dos formas: según el nivel de atención en salud o por las características y las bases teóricas. En este PowerPoint, para hacerlo más corto, porque no tenemos días enteros para hablar de esto, vamos a usarlos según el nivel de atención. El control en salud, como ya les dije, hay que hacerlo a todos los chicos. Y entonces a ese nivel, en el primer nivel, hablamos de vigilancia del desarrollo. Si hay un chico que tiene algún riesgo o presenta algún signo de alarma, entonces tenemos que ir al segundo nivel de atención, a donde también vamos a los niños con antecedentes perinatales, también vamos a evaluar con pruebas de screening. Si en las pruebas de screening tenemos dudas, usaremos las pruebas diagnósticas y a fin de definir qué tratamiento o intervención temprana necesita. Sigamos.
La próxima. Entonces, en control en salud, el nivel de vigilancia, lo que hablamos, puede haber de dos tipos: encuestas a los padres o observar a los chicos. Sus fortalezas son que son métodos sencillos, informales, mejoran la comprensión del chico y de su medio familiar, pero tenemos que tener un conocimiento adecuado sobre el desarrollo infantil. Y en general detectan problemas severos del desarrollo más que los retrasos sutiles. ¿Cuáles son las debilidades? Que el énfasis está puesto en el juicio clínico del pediatra, cuál es su experiencia, y es una visión subjetiva. En general se le da más importancia al área motora, se le pregunta a la mamá o al cuidador que viene con el niño, cuando sonrió, cuándo sostuvo la cabeza, cuándo se sentó, cuándo gateó, es decir, lo motor grueso. Y en general no están sistematizadas esas evaluaciones. Y en realidad lo que tenemos que hacer es observar. Uno, la preocupación de los padres, si están preocupados o no por cómo evoluciona su chico, cuáles son los antecedentes, tener una historia clínica y un examen físico previos exhaustivos. Esto va a favorecer derivarlos oportunamente si hay sospecha de alteraciones del desarrollo. Tenemos que brindar información y apoyo a los cuidadores primarios durante el crecimiento, tanto típico como atípico. ¿Y a quién le llamamos cuidadores primarios? Son los que mantienen un contacto estrecho con los chicos, que tienen una función proveedora, ordenadora, que prevalece encima de las necesidades biológicas. Muchas veces es la mamá, el papá, ambos, la abuela, una niñera, a veces una vecina. Bueno, tenemos que indagar quién es ese cuidador primario y pedir que concurra a la cita, porque muchas veces viene la mamá al control y no es ella la que está todo el día con el chico y no conoce a fondo cuáles son las necesidades del niño. Sigamos. Entonces, seguimos en este primer nivel de control de salud y vamos a referirnos a las escalas que hay o los cuadros que hay desarrollados. En el año 85, con la doctora Roy, en la CERDA, elaboramos este cuadro de control del desarrollo, que es muy sencillo, comprende las 4 áreas del desarrollo, de 0 a 5 años, es un perfil y de uso fácil y rápido, y necesitamos solamente elementos que tenemos en el consultorio: llave, lápiz, papel, y se usó estuvo como aplicación en el Ministerio de Salud, era como un carnet que habíamos elaborado en la SARDA. Después, en algunos libros, en programas que se hicieron a distancia y con un libro, uno para Ecuador, Aprendamos, que fue un programa de educación a distancia para formar agentes sanitarios, y que desde el 2002 estuvo en el aire y con la entrega del libro durante casi 10 años. Después, en Tucumán Aprende, en la guía para padres de prematuros y en los años formativos. La siguiente. Bueno, en el año 2017 nos reunimos en Maternidad e Infancia de la Nación y se elaboró el IOI, que es una herramienta de atención en atención primaria. Ya saben todo, pero lo que es interesante, porque voy a hacer un extracto de cada diapositiva, que Majarín y colaboradores de Casa Cuna estudiaron el IODI con el PRUNAPE y vieron que tenía un muy buen desempeño como test de vigilancia, tal cual como fue el objetivo al elaborar el IODI, al comparar con el PRUNAPE. Y en algunos ítems permitió detectar chicos de alto riesgo, a veces con más sensibilidad que el PRUNAPE. Esto lo publicaron en este año en Archivos de Pediatría.
La siguiente. El cuestionario, el pretest, el pre-Denver, que se usa en la sala de espera, que los papás son los que completan el pretest. Entonces, si hay algo anormal, se toma el Denver y después se hace la referencia a la evaluación especializada. Sigamos. El pre-PRUNAPE, que permite seleccionar en forma confiable chicos con alto riesgo de no pasar la PRUNAPE, está completada por padres y fue estudiada frente con los padres y un profesional al lado. Fue estudiado en Florencio Varela y en el Hospital Gutiérrez, con una especificidad entre 0,73 y 0,91 y una sensibilidad 0,53. Y hubo concordancia entre la pesquisa elaborada por los padres y los profesionales. Sigamos. El ASQ3, que son preguntas completadas por el cuidador primario para chicos de un mes a 5 años, son 11 cuestionarios sobre hitos del desarrollo en 5 áreas: comunicación, habilidades motoras gruesas y finas, lenguaje y aspectos sociales, que no se ve por el dibujito. Y fue validado en 630 chicos en el Hospital Durán y en el Jardín Maternal del Durán, con una sensibilidad alta del 88% y una especificidad del 94%, con altos valores predictivos positivos y negativos, al compararlos con la PRUNAPE y con los puntajes de corte para cada edad. En la siguiente, Lois Bly elaboró la lista acotada de adquisiciones motoras del desarrollo del primer año de vida, que nosotros publicamos un artículo basado en este librito que es muy bueno y que yo les digo que para mí es la base de conocer el desarrollo, porque no solo ve los componentes motores específicos del primer año, sino que ve en profundidad y calidad el neurodesarrollo. Es complemento de otras evaluaciones formales y controles clínicos. Y algo muy interesante, esto está tomado de Vygotsky, que las habilidades motrices no pueden separarse de la evolución global del chico, porque permite que el chico, por ejemplo, que se desplace de su cunita, aprecie el mundo, se relacione con los objetos y con las personas. Un niño fija la mirada si alguien lo está mirando. Si no, probablemente vamos a ver alteraciones, ve, no ve, y tal vez es porque nadie lo está mirando o no tiene ningún objeto cerca para observar. Hay diferencias físico-ecológicas y sociales que dan variación en la y también los antecedentes, la edad, en el orden de aparición de los hitos motores, pero Polit, que es un psicólogo dedicado al desarrollo peruano, dice que en la mayoría de las culturas la aparición de los hitos es similar. Lois Bly habla de los puntos llave, y seguí con esta, que es la base para adquirir habilidades futuras. Entonces es bueno tener esta listita que da ella, porque da los puntos que tienen que estar sí o sí. Si no están presentes, entonces hay que observar mensualmente hasta su adquisición según edad cronológica o corregida. Y teniendo mucha claridad cuáles son signos motores atípicos. Estos son señales de advertencia que marcan que puede haber una presencia del desarrollo de un desarrollo atípico, porque van a producir patrones motores compensatorios, porque si un niño tiene una hemiparesia, va a tratar de conseguir tomar un objeto con su otra mano, por ejemplo, y entonces esto va a comprometer el sistema biomecánico y el músculo esquelético. Si están presentes estos signos atípicos,
se caracterizan por la falta de complejidad y sin variabilidad, y exigen un seguimiento y una intervención inmediata. Ahora sí vamos a ver el otro. Este normativo del desarrollo motor es muy interesante. Se hizo cuando se hizo la curva de peso de la OMS, cuando evaluaron a tantos chicos en todo el mundo. Evaluaron a 816 chicos sanos de 0 a 2 años que no tuvieran riesgo ambiental ni problemas económicos, nacidos en ciudades a menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Fue un estudio longitudinal durante 2 años en 6 regiones geográficas diferentes: en Asia, en el sureste y suroeste, en Europa, en África, en el oeste y norte, y en Sudamérica. Y como dijo Polit, que el desarrollo motor orienta sobre otras áreas y prepara para la adaptación del ser humano. Fue un trabajo estandarizado sobre el desarrollo motor grueso en percentiles en forma similar al crecimiento físico. Entonces, acá en este cuadrito vemos cómo es un score donde está el puntaje que se le dio a cada ítem y según la edad. Eran 6 hitos motores fundamentales para la locomoción bípeda: sentarse sin apoyo, gatear, pararse con apoyo, caminar con apoyo, pararse solo y caminar solo. Lo interesante es la cantidad de chicos que evaluaron y a nivel de casi todo el mundo. Eso es muy interesante. En algunos trabajos está utilizado, pero no se expandió como hubiera sido querido. En la siguiente. Figueiras, en el Manual para Vigilancia en el contexto de la atención primaria, elaboraron lo que es muy interesante porque es a nivel de semáforo, con un probable atraso del desarrollo, un desarrollo normal pero con factores de riesgo y desarrollo normal. Sirven como una guía accesoria en todas las historias clínicas de los chicos porque plantean aspectos físicos, aspectos de crecimiento y aspectos del desarrollo. Sigamos. El test del dibujo de la figura humana es un test que está presente en muchas herramientas del desarrollo y que se evalúa a nivel de psicología. Podemos hacerlo los médicos, los docentes. Es un test gráfico proyectivo y también puede ser de evaluación de la maduración del chico, por lo que ha evolucionado y fue adaptado a varios enfoques, porque es solamente de observación, de uso clínico y también de detección temprana en el marco de atención integral en primer nivel, en chicos de 5 a 12 años. Tiene alta sensibilidad porque detecta cambios y refleja el retrato del interior del niño en un momento particular. La administración puede ser individual o colectiva. Los únicos requisitos es que el chico esté sentado cómodo frente a un escritorio o una mesa vacía, que él esté cómodo, bien sentado, que tenga hoja, lápiz y goma de borrar porque puede borrar o cambiar el dibujo. Y el examinador solamente le pide que dibuje una persona entera. No hay un límite de tiempo y se puntúa según los signos objetivos de evolución que cada autor tiene en su libro. Y otorga signos relacionados con la edad y el nivel de maduración, y lo vamos a ver presente en el PRONAPE, en el TAGI, en el TEPSI, en un montón de test de uso habitual lo vamos a ver incluido. Sigamos. Este test no es muy frecuentemente usado en nuestro país, pero lo incluí porque está en las últimas guías de maternidad e infancia, dentro de los test que incluyen. Entonces, por eso lo menciono. Sobre todo es no invasivo, principalmente observacional, de aspectos cualitativos,
son 21 ítems que incluyen la observación de postura y conductas motrices en 4 posiciones. Esto es muy importante e interesante, porque en realidad lo tendríamos que hacer siempre al evaluar a un chico, verlo en 4 posturas y que haya simetrías, que no haya alteraciones en las distintas posturas, porque muchas veces ocurre, lo vemos a un chico boca arriba y hace un montón de cosas, y sin embargo lo ponemos boca abajo y queda aplastado y sin ninguna movilidad, casi no se interrelaciona con el medio. Puede ser simplemente por falta de experiencia, pero bueno, tenemos que siempre colocar al chico en 4 posturas. Además estudia la rotación, la locomoción, cómo es el tono muscular, el perímetro cefálico, si hay comportamientos estereotípicos o del comportamiento, y toma el juicio cualitativo también de sus papás. No encontré referencias sobre su empleo en Argentina, excepto en la guía de maternidad e infancia, que no les dije. Sigamos. Bueno, el nivel 2, que es el que nos interesa, porque estamos hablando de seguimiento de chicos de alto riesgo, entonces a ellos hay que usar métodos de evaluación del desarrollo que nos permitan un diagnóstico temprano o que detecte tempranamente desviaciones del desarrollo, ya sean posibles o establecidos, en una población determinada y asintomática y en etapas tempranas. Estos son los test de screening, tamizaje o cribaje. Y entonces tenemos que intervenir oportuna y adecuadamente. La siguiente, explicamos un poco más qué significa pruebas de tamiz o screening, porque muchas veces decimos, sí, es de screening, pero no sabemos muy bien qué significa. No son de inteligencia, ni tampoco diagnósticas, ni tampoco de menor calidad. En general son de bajo costo, rápidas para implementar. Como ya les dije, hay de encuestas para padres y pruebas observacionales de los chicos. Lo que nos determina es la sensibilidad, es decir, cuál es la búsqueda del enfermo que nos da positivo. Puede ser que a veces a un sano dé algo positivo y eso es un falso positivo. La especificidad nos va a detectar cuál es sano en realidad. Puede haber falsos negativos, pero teóricamente tenemos que buscar test que tengan alta sensibilidad y alta especificidad. Últimas actualizaciones, vi que en Estados Unidos el 63% de los pediatras emplean test de screening en la evaluación del neurodesarrollo, de los cuales casi el 60% de los chicos de alto riesgo son derivados a intervención temprana. Miren la importancia de usar estos test. Sigamos. Bueno, entonces vuelvo sobre lo mismo porque creo que esto es clave, que sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar enfermedad en sujetos que están realmente enfermos, y especificidad es detectar la ausencia de enfermedad en los sanos. Sigamos. Bueno, como escalas, como antecedentes y que en muchos estudios se sigue usando, es la escala GESEL, que estudia la conducta infantil hasta los 6 años y que abarca 4 áreas: adaptativa, verbal, motriz y social. ¿Esto por qué es? Porque en realidad el desarrollo es global, no es que se prende una parte del cerebro cuando es social, otra cuando es lo motriz, otro cuando es lo verbal. En realidad hay una interrelación de todas las áreas. Lo que pasa es que nosotros no podemos comprender el desarrollo más que viéndolo
en forma parcial cada área. Y a lo largo del tiempo vamos a ver cómo se interrelacionan las áreas. Cada vez son más complejas. Ha sido esta escala muy criticada por ser determinante, normalizante, concluyente. Estudia la interacción entre el desarrollo físico y mental con una secuencia definida con la aparición de hitos, planteando que cada chico es único, con un código genético individual heredado con capacidad de aprender. Él no considera el medio ambiente. Es una teoría fundamentalmente biológica, que el aprendizaje depende de la biología y la fisiología del desarrollo hasta alcanzar el nivel de maduración apropiado. Y que los chicos por sí mismos indican cuándo están preparados para dar un paso adelante en su desarrollo. Este es lo más clásico de lo que hemos estudiado a lo largo del tiempo. Sigamos. Brunet y Lezán estudia el desarrollo en los primeros 6 años con situaciones muy variables y está dividido en 2 apartados, uno más simple y otro más complejo, y es la que determina un cociente de desarrollo, de la cual derivan todas las otras escalas, al comparar la edad cronológica real del chico con la edad del desarrollo obtenida. Sigamos. El Peabody es para saber cuál es el nivel de vocabulario receptivo, pero se usa mucho, lo usan los psicopedagogos y los fonoaudiólogos. Ha sido adaptada al español mexicano, al español de España y a niños bilingües en Estados Unidos. Se ha comprobado su validez en trastornos del neurodesarrollo. Y como ven, el rango de edad es impresionante, desde los 2 años, es decir, cuando se adquiere lenguaje, hasta los 90 años. Algo que no les comenté es, ¿por qué hablamos de infantes? En latín, infans se refiere a los chicos que no hablan, y justamente es el periodo de los primeros 2 años de vida. Sigamos. El test de Denver, que es muy conocido, todavía se usa muchísimo, también evalúa a chicos en los primeros 6 años, otorga un perfil del desarrollo y categoriza el nivel de rendimiento. Es rápido, la batería tiene más de 10 objetos, hay una entrevista a papás, son 105 ítems y que evalúa las áreas personal social, motor fino adaptativo, lenguaje y motor grueso. Bien. La EDP, que yo les comentaba que la doctora Roy y yo tuvimos el primer contacto con María Isabel Lira hace muchísimos años, y ella nos siguió aconsejando y fue como nuestra primera maestra en desarrollo. Nosotros habíamos empezado con Enriqueta a hacer un programa de intervención en postura, pero no sabíamos cómo evaluar a los chicos. Primero los chicos eran evaluados por el neurólogo, pero no nos convencía, era como que nos faltaban elementos. La conocimos, por suerte, a María Isabel, que vino a Argentina, y nos mandó el borrador de la EDP. Gracias a lo cual pudimos entonces evaluar a los chicos, porque es un instrumento que da aspectos cuali y cuantitativos en los primeros 2 años de vida, tomando las 4 áreas que había hablado Gesell, toma cociente de desarrollo como Lezán, se hace rápido, la batería tiene 11 elementos. Ellas mismas dicen que no es necesario un entrenamiento específico, es muy clara la escala, cada ítem explica las condiciones, cómo se tiene que tomar cada ítem y cómo es la respuesta, si es positiva o no. Y a su vez da un perfil del desarrollo que nos permite ver aspectos cualitativos, es decir, cómo se desempeña el chico en diferentes áreas, y a lo largo del tiempo vemos cómo puede ir subsanando ese retraso o compensando, porque muchas veces el cociente de desarrollo puede ser normal, pero por ejemplo, por el lenguaje el chico compensa el área motora,
que pasan los niños con mielomeningocele, que son muy charlatanes porque intentan compensar, y lo hacen muy bien, su ausencia de aspecto motor grueso, y son chicos muy inteligentes, muy simpáticos, muy sociales y muy charlatanes. Pero bueno, nosotros cuando en el 1986, por eso les decía el siglo pasado, comenzamos el programa de seguimiento de prematuros en la Sardá, estábamos cancheras en usar la escala, pero no sabíamos si podíamos usarla con prematuros, porque estaba elaborada con chicos sanos y de término. Bueno, vimos que la EDP también captaba variaciones específicas en los prematuros y había diferencias significativas entre las dos poblaciones, sobre todo a los 4, 5, 7, 8, 9 y 12 meses. ¿Y por qué en esos meses? Porque ahí la escala exige la perfección de la función motora. Y además estudiamos que había que corregir la edad hasta los 2 años, donde a partir de ese momento las dos poblaciones comenzaban a ser muy similares. Al no usar edad corregida, muchos chicos quedaban por fuera de los valores otorgados por la escala. En cambio, al usar con edad corregida, eso acercaba a ambas poblaciones, por supuesto, marcando a los chicos con riesgo o con retraso, ¿no? La siguiente. Bueno, como vemos la PRUNAPE, que esta es la que conoce casi todo, fue elaborada por Becerra, es muy similar al Denver, también ve chicos los primeros 6 años, evalúa las áreas personal social, motor fino, motor grueso y lenguaje, otorga un perfil del desarrollo, se hace rápidamente, 15 minutos, la batería son 30 elementos y 78 hitos. La siguiente. Acá está el inventario de Battelle. No es muy usada por nosotros, pero fue estandarizada para Argentina, sobre todo aplicado por profesores de educación infantil y primaria o psicólogos especializados. Tiene los resultados convertidos en cociente de desarrollo y puede dar 2 puntos, 1 punto, 0 puntos. Y es hasta los 8 años. Les digo, esto en general los pediatras no lo usamos, el de desarrollo de Battelle. En la siguiente, la escala de McCarthy, que en realidad fue elaborada como una continuación del test de Bailey, porque es desde los 2 años y medio hasta los 8 años y medio. Es una evaluación individual y completa del desarrollo cognitivo y psicomotor, detecta problemas de aprendizaje, determina un nivel intelectual y motor. Tiene 18 subtests independientes agrupados en 6 escalas: verbal, perceptivo-manipulativa, numérica, general cognitiva y memoria. Bueno, se aplica a nivel escolar, en la clínica o en investigación. Sigamos. El CAT-CLAMS, bueno, acá tenemos a Majo, que es una experta en dar las clases del CAT-CLAMS, que se ha usado y se usa mucho en Argentina, ha sido publicado en numerosas revistas de divulgación científica, tiene validez concurrente con el test de Bailey. No fue estandarizado en Argentina, pero se vio como, se ha usado tanto como que ha servido para detectar problemas en nuestra población. En algunos artículos de otros países de Latinoamérica plantean que requiere ajustes y estandarización en distintas poblaciones, sobre todo el primer año, porque vieron que no detectaba con precisión problemas en el primer año. Así que bueno, como siempre, hay que tener en cuenta la estandarización cada 10 años de los instrumentos, porque existe lo que se llama efecto Flynn. Flynn fue un psicólogo inglés que detectó que cada 3 décadas hay un aumento
del cociente intelectual y del cociente del desarrollo. Y sobre todo lo detectó en los países de menor desarrollo. Porque a partir de los años 2000, 2001, empezaron a ver en los países más desarrollados como una declinación del cociente intelectual. Es a lo que llaman efecto Flynn negativo. Pero se supone, hay varias causas. Una es que ha habido mejor educación, que los medios, que la tecnología ha ayudado a mejores aprendizajes o distintos, y que las escalas no se han adaptado a esta diversidad de formas de aprendizaje. Y también plantean este tema del efecto que no se han estandarizado las escalas y se siguen tomando escalas viejas, entonces hay como una incompetencia entre lo que estamos evaluando y lo que pasa en la realidad. Bueno, es un tema para investigar que es muy interesante. Eso lo tienen escrito en uno de los anexos que les planteé. Sigamos. Bueno, el examen de Hammersmith o Haim es un examen rápido, práctico y fácil que da un diagnóstico preciso y temprano de parálisis cerebral. Puede ser usado en población de alto y bajo riesgo, en chicos de término y en prematuros. Evalúa los 2 primeros años de vida. Está basado en el test de Dubowitz y en 1998 fue actualizado por Mercury. Hay una variante que es la evaluación específica de habilidades motoras en chicos con atrofia muscular espinal. Hay un uso internacional de ámbito clínico e investigación y con una validación transcultural que está disponible gratuitamente al que le interese y se puede bajar de forma gratuita. Hay que conectarse con iNeuro. Y clasifica categorías neuromotoras óptimas y subóptimas y da una validez predictiva de signos iniciales de trastornos del desarrollo, pero se requiere cierto aprendizaje y experiencia para desempeñarse bien para evaluar con el Hammersmith. Sigamos. El TEPSIC, que yo les comentaba, fue elaborado por el mismo grupo de chilenas autoras de la EDP, que da una evaluación cual y cuantitativa del desarrollo en chicos entre 2 y 5 años. No es un test de inteligencia, tiene un manual de administración muy claro, una batería de prueba agradable y fácil de reproducir. Tiene 3 subtests, que son 3 grandes áreas de coordinación, lenguaje y motricidad. El examinador tiene que estar sentado en el chico y no en el material impreso, por lo cual exige un previo conocimiento del test. Y se toman todos los ítems del test en el orden estipulado. Si da negativo, pero tenemos que seguir adelante. No es como en otros que a cierta edad ya suspendemos. Tenemos que seguir con todo. Solamente se suspende si el chico está cansado y podemos descansar entre un test y otro. Lo interesante en la próxima está explicado que han hecho una evaluación validada en chicos mendocinos, en chicos de 3 a 5 años, ahora en el año 2018. Bueno, y el puntaje global puede ser normal, pero bueno, como yo les decía, a veces un área compensa a las otras, entonces tenemos esto, nos da un aspecto cualitativo del test. Sigamos. El TADI fue elaborado también por el mismo grupo de chilenas en el año 12, con el objetivo de determinar el nivel de desarrollo de la población, evaluar el impacto en el desarrollo y aprendizaje en programas de intervención que ellas elaboraron para todo el país, informar el nivel de desarrollo de grupos poblacionales y así elaborar políticas públicas. El examinador no requiere certificación previa, es muy claro, es muy divertido, la verdad que tiene una batería preciosa. Estudia
lenguaje, cognición socioemocional y motricidad. Es decir, en este test, a diferencia de todos los que les mencioné, ve aspectos socioemocionales muy tempranamente. Entonces podemos detectar alteraciones en el vínculo. Y clasifica el desarrollo en 4 niveles: avanzado, normal, en riesgo o rezago, y hay un cuadro de interpretación de los puntajes de TADI. Bueno, sigamos. Ahora pasamos al nivel 3, que son pruebas diagnósticas. ¿Qué significa esto? Ya es una evaluación detallada de chicos sospechosos con problemas del desarrollo y van a permitirnos confirmar o caracterizar a una enfermedad. Por eso hablamos de test diagnósticos. Y también definir qué tratamiento requiere ese chico de forma individual. Si necesita estimulación temprana, habilitación, rehabilitación, el distinto tipo de intervención que requiera. Sigamos. Entonces, son más precisos y sofisticados, por lo cual requieren más tiempo. Es imprescindible la multidisciplina, porque si no, no vamos adelante para llegar a un diagnóstico. Necesitamos a los neurólogos, a los fonoaudiólogos, a los psicopedagogos, psiquiatras, etc. Comprenden test de inteligencia, un examen neurológico y métodos complementarios de estudio. Sigamos. Entonces, el test de Bailey, que es un test cuantitativo desde los 2 meses hasta los 3 años, tiene 5 subpruebas: motora, motricidad y coordinación, cognitiva, lenguaje y socioemocional, que comprende también la coordinación. No valora el cociente intelectual. A veces nos confundimos porque vemos que habla de score mental, pero eso no significa que hable de cociente intelectual. El score mental es el cociente de desarrollo que nos han dado todas las otras pruebas. ¿Sí? Evalúa el comportamiento adaptativo del chico, da un puntaje global y para cada una de las subescalas. Necesita entrenamiento y autorización para ser empleada, así como para comprar la batería. No es como las otras escalas que permiten la fabricación doméstica de los instrumentos de la batería. En la siguiente, quiero aclarar esto. Aunque el título en inglés es Bailey Third Screening Test, es decir, es de tamizaje para el segundo nivel, como otros autores, nosotros lo consideramos método diagnóstico para usar en el tercer nivel de atención. Esto lo quiero aclarar porque no es lo mismo que las otras pruebas que vamos a ver en adelante. Es un test completo con alto nivel de sensibilidad y especificidad. Tiene un buen valor predictivo negativo que detecta déficit cognitivo a los 2 años. Pero hay unas lecturas críticas en el último tiempo que dice que da todos los datos en una población estandarizada de Estados Unidos. Acá en la Argentina hace muchos años se trató de estandarizar para la ciudad de Córdoba, pero no lograron completarla. Y después otras autoras intentaron estandarizarlo, pero la verdad, como es muy complejo de por sí, y además sobre todo a nivel lenguaje. Ustedes piensen, si habrán visto las cartillas de imágenes que tiene el Bailey. Tiene zapatos, sombrero, gato, perro, que en inglés son fáciles porque son monosílabos. Entonces el chico habla más que los chicos en castellano, porque a un chico de menos de 2 años preguntarle qué es esto y es un sombrero, decir sombrero es difícil, en cambio decir hat es fácil. Entonces, esa es la mayor dificultad, porque estandarizar y cambiar el lenguaje, adaptarlo a otra población, a otro idioma, es difícil la estandarización. Además, Polit dice que es una construcción hipotética o psicológica, es decir, facilita la comprensión del comportamiento humano, etiqueta el conjunto de comportamientos, pero no es una realidad natural. Es una creación conceptual sujeta a mediciones indirectas del estado del sistema nervioso central. Pero eso, la
medición indirecta del estado del sistema nervioso central lo hacemos con todas las escalas. Todas son medición indirecta de cómo está el sistema nervioso central del chico evaluado. ¿Se entiende esto? Bueno, después está la escala de Vineland, que es una entrevista semi-estructurada a los padres, otorga un índice cualitativo de la historia evolutiva del niño y se ve la conducta de adaptación. Su objetivo es ver cómo es el funcionamiento, las fortalezas y debilidades que van a influir en el desarrollo socioemocional. La segunda, la siguiente. Bueno, el test de Raven, que seguro han escuchado hablar, es una prueba rápida y sencilla, mide inteligencia en personas de 12 a 65 años, mire qué raro. Es una aproximación inicial a la capacidad intelectual o mental, comparando formas, razonamiento por analogías, independientemente de los conocimientos adquiridos y aptitudes al responder el paciente. Tiene una alta calidad psicométrica, está muy difundido en nuestro medio, sobre todo en psicología aplicada y de investigación. Estima el factor general de inteligencia en la fase educativa, es decir, cuál es la capacidad para inferir datos partiendo de un entorno desconocido. No emite cociente intelectual, sino que califica la capacidad intelectual que puede ser deficiente o superior. La siguiente. Siempre el CI se basa en 100 puntos. Y si hay menos de 70, habla de un perfil muy bajo de rendimiento, porque siempre habla de perfil de rendimiento, ¿no? Bueno, estos son puntajes para el que le interesa. Después en el siguiente es el WISC, que se usa, que evalúa así capacidad intelectual global. Está basado en resolver correctamente dentro de con 10 pruebas cuál es el nivel de inteligencia de los chicos entre 6 años y casi 12 años. Ay, perdón, 17 años. Abarca 3 niveles educativos, en la primaria, secundaria y bachillerato. En general es tomado por psicopedagogos. La siguiente. Tenemos el Cumanín, que también es usado por psicopedagogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos. Identifica posibles trastornos madurativos que afecten las funciones cognitivas, especialmente las que son ocasionadas por algún tipo de disfunción del sistema nervioso. Abarca muchas áreas y sobre todo sirven para diseñar programas específicos de tratamiento y mejorar las capacidades del chico. Toma áreas de lenguaje, memoria, motricidad y sensorial. Son 13 escalas de aplicación individual, abarca de los 3 a los 6 años, otorga un coeficiente de desarrollo global del chico que está interpretado en percentiles. En la siguiente. La escala de Stanford-Binet, que mide capacidad cognitiva e inteligencia, a veces se tarda hasta 2 horas y media en tomarle esta escala. Fue una adaptación del test de Binet-Simon, que fue muy anterior. Está en línea para que cada uno sepa su propio coeficiente intelectual, si les interesa. Es gratuito y está estandarizado, dicen que mundialmente, en el año 21. Así que si a alguien le interesa saber cuál es su CI, entren a internet y lo van a encontrar. Se hizo un estudio factorial con el Observatorio de Buenos Aires y replica hallazgos del estudio original en cuanto a la consistencia del modelo en los 4 factores en los distintos grupos de edad. Sigamos. La escala de Wechsler es para chicos de preescolar y primaria, de 2 años y medio a 7 años y medio. La versión actual otorga puntuaciones parciales de CI y representa la capacidad intelectual general.
no habla de los distintos tipos de inteligencia que están tan de moda, porque esos distintos tipos de inteligencia lo que nos habla, bueno, hay toda una discusión. ¿Es cierto o no es cierto que exija esos tipos de inteligencia? Pero este Wechsler lo que hace es determinar cómo es el funcionamiento cognitivo general con dominios específicos en cada área. Para comprar la batería se requiere que seas psicólogos, psiquiatras o psicopedagogos. Alguien que no tiene esa titulación no lo es. Hay una adaptación argentina con normas para Buenos Aires y hay otra para aplicación en niños sordos o hipocúsicos. Digamos. El ENFEN de Portellano es una evaluación de funciones ejecutivas, es decir, valora cuál es el nivel de madurez y rendimiento cognitivo en chicos y es un método muy importante para rehabilitación cognitiva. Es muy rápido, menos de 30 minutos, es para chicos entre 6 y 12 años, evalúa fluidez verbal, construcción de senderos, construcción con anillas y resistencia a la interferencia. Es decir, mide los diferentes componentes de las funciones ejecutivas. Sigamos. El test de Palizano, como lo llamamos acá, es el de Gross Motor Function, describe las habilidades del chico, pondera cambios en función del desarrollo, su tratamiento o el entrenamiento que tenga. Son 66 ítems agrupados en 5 dimensiones. Acostado, rodando, gateando y de rodillas, sentado, de pie, si camina, si corre y si salta. Tiene ese gráfico que está ahí puesto para ver cada nivel. En general, para chicos chiquitos no nos es útil porque en los menores de 2 años no podemos ver todos los ítems que evalúa. Entonces no nos ha sido muy útil. Además quería comentarles que el ítem de gateo el año pasado fue en la Academia de Pediatría de Estados Unidos sacado como hito. Es considerado un aspecto cualitativo del desarrollo, es considerado como un aprendizaje que hace el niño, pero no es necesario para lograr el parado. Hay chicos que pasan del sentado al parado con apoyo y no pasan por la etapa del gateo. Entonces, por eso se lo sacó como hito del desarrollo. Lo que pasa es que está en muchas escalas, lo que yo les decía, ¿no? Cómo es que hay que cada tanto reestandarizar las escalas, porque si no tenemos el gateo como ítem, acá tenemos un problema. Puede ser que no tenga gateo, y ahí hay un puntaje. Acá Alejandra Basualdo dice que hay una versión del GMF para menores de 18 meses. Muchas gracias, no lo conocía. Si después lo podés compartir, sería buenísimo. Bueno, sigamos. La CID, que es una clasificación internacional, pertenece a la familia de categorizaciones internacionales de la OMS y se puede aplicar a varios aspectos de salud. Es un marco conceptual para codificar el amplio rango de información sobre salud y bienestar. Tiene un lenguaje claro, unificado, estandarizado, que facilita entonces la comunicación entre salud y atención sanitaria entre las distintas disciplinas y ciencias en todo el mundo. Cataloga componentes de salud y las consecuencias que sean por enfermedades, otras condiciones, pero también considera los factores ambientales. Eso es muy interesante. Y no da causas diagnósticas ni de etiología. Dice que los investigadores deben determinar cuáles son las relaciones causales de cada problema con los métodos científicos apropiados. Acá Lida Ludice plantea que el gateo es una etapa importante para la independencia, para el desarrollo de la marcha y de aspectos motores. Bueno, este estudio que hicieron
en la Asociación Americana de Pediatría, dan un número muy grande de estudios y les puedo decir que por experiencia personal, que no tienen un valor, más que un chimentito, que yo he visto muchos chicos que pasaron de tal vez de posición de oso sin gatear a sostener, a pararse con sostén. Sí, lo dice Lidia Monsaber, pero yo quería comentarles algo para una actualización, para pasarles este comentario. Para mí también es muy interesante el gateo como una etapa muy interesante, pero bueno, tenemos que plantear también aspectos críticos de todas las escalas que estoy mencionando. Si no, seríamos muy aburridos y esquemáticos de repetir como loros lo que dice la escala. Hay otros que plantean estas disidencias. Bueno, este cuadro es un resumen de lo que es la CIP, que se utiliza mucho cuando se toman para las juntas médicas para determinar el grado de lesión o discapacidad que tiene una persona. Entonces, ver cada área. Entonces, es muy interesante. Cada tanto se dan cursos de la CIF. Hay poca gente entrenada y necesita la certificación para tomarla. Es un poco complicada, pero es muy interesante. Bueno, sigamos. Está el DSM-5, que es el principal referente de salud mental de todo el mundo, que clasifica y categoriza los trastornos mentales, facilitando la comunicación y la elección de tratamientos. Señala etiología y predice resultados. Y da una base sólida para investigar. Tiene en la sección 2, que habla de visión del ciclo vital, cuáles son las dificultades más frecuentes que puede haber en la infancia. En el primer capítulo, el DSM-5 habla de trastornos del neurodesarrollo y describe los últimos hallazgos en neuroimagen y genética, valora cuál es el género del chico y cómo es su cultura, no cataloga a las personas, sino que clasifica los trastornos que una persona puede presentar. Lo interesante del DSM-5 es que es un documento viviente, que se va actualizando permanentemente. Está sujeto a cambios. ¿Mm? Por eso por eso hay quinta edición, porque cada tanto la actualizan. ¿El siguiente? Se trastocó los test de supervisión, que estarían dentro de los test diagnósticos, pero son aquellos que permiten detectar trastornos sutiles, no manifestados en los test habituales, supervisan cómo es la evolución del chico y también controlan si es eficaz o no el tratamiento en chicos con alteraciones neuromotoras. Sigamos. Entre los test de este tipo, incluí la de ICE, que está elaborada por Alicia Oiberman, que es una prueba diagnóstica cualitativa de inteligencia práctica. Evalúa el desarrollo cognitivo en 6 estadios en bebés de 6 a 30 meses y plantea los estadios como el desarrollo como un proceso, y es por observación directa de conductas y comportamiento espontáneo. No valora la inteligencia emocional ni el CI. Determina cuáles son las estrategias que usa el chico para resolver las situaciones que se van presentando. Da un perfil, da una mediana resumen en percentilos, está basada en Casati-Lezán y en Lloyd Hensler, en la EDP, y es complementaria de la EDP. Sigamos. Tienen una versión para chicos ciegos o con baja visión. Bueno,
el de movimientos generales de Pressure. Está basado en la percepción visual gestáltica de calidad de movimientos espontáneos en chicos de término y pretérmino hasta los, ahí dice, dice hasta los 5 meses posttérmino. Me apareció una L, que no sé qué es, sería hasta los 5 meses. Observan las movilidades complejas que involucran cabeza, tronco y extremidades, aparecen en la gestación, ya en la 9ª semana intraútero, y persisten hasta los 3-4 meses. Es el análisis de la actividad espontánea que tienen los bebés y es más sensible para detectar disfunción cerebral que estudiar la reacción a los estímulos sensoriales de las pruebas que estudian los reflejos según su nivel de integración. Evalúa los movimientos y los clasifica con las características de su altura, fluidez, variabilidad y complejidad. Si están ausentes alguna de estas características, indica anormalidad de función del sistema nervioso. Es decir, hay que intervenir y seguirlos muy de cerca. Acá en este cuadrito hice un resumen de cómo se superponen en la edad gestacional y en la edad postconcepcional, porque después habla de edad postconcepcional, entre los movimientos generales del pretérmino, los movimientos breathing y los fidgety, que están presentes hasta que aparecen los movimientos voluntarios. Entonces siempre va a haber etapas de superposición de uno y otro tipo de movimientos. Es muy interesante, hay que estudiar, hay que estar certificado, o ver muchos videos. Ahora hay sistemas hasta por teléfono, que son sistemas que se llaman track videos, para que los padres firmen a los chicos y desde el centro hospitalario observan cómo están esos movimientos. Porque en algunos países, sobre todo de Europa, lo que hacen es, el seguimiento se hace en la casa. Entonces se entrena a los papás para que los papás evalúen a los chicos y entonces envíen los videos en un momento determinado al centro de salud. Y lo están haciendo con los movimientos generales de presión. ¿La siguiente? La AIMS es una escala muy linda, no está estandarizada en la Argentina. Observa a los chicos hasta que logran marcha independiente. Puede ser usado en chicos normales, de riesgo o con alteraciones en su desarrollo. Revela alteraciones motoras sutiles y pequeños cambios en la maduración y evalúa si los programas de habilitación o rehabilitación están bien y los chicos progresan. Son 58 ítems, 21 en prono, 9 en supino, 12 en sentado, 16 separados. Como ven, acá vemos en las 4 posturas, como les había dicho, la importancia. No lleva más de 30 minutos, no requiere ningún tipo de batería. El puntaje es en percentilos, da un perfil, tiene buena sensibilidad y especificidad, y su predicción en problemas mentales es un poquito más baja. Esta es la que les comentaba en los programas de seguimiento hogareño, les enseñan a los papás a usarla, porque lo que hacen ellos es dibujos con las distintas características del desarrollo. Entonces lo que hay que hacer es remarcar, rodear con un círculo. Bueno, mi niño está sentado con apoyo, entonces lo marcan. Mi chico ya está levantando un brazo o está intentando rolar. Marcan al chico intentando rolar. Entonces eso es lo que envían más los videos, lo que mandan al hospital. Es una forma muy interesante.
Bueno, el examen neurológico, que no podemos dejar de hacerlo, nos permite una evaluación del sistema nervioso central, que es un proceso dinámico en función de la maduración y que el chico puede colaborar o no. Se exige una observación, es una observación indirecta de maduración del sistema nervioso central, puede llevarse a cabo en el consultorio médico, pueden requerirse algunos instrumentos muy sencillos como linternas, martillos para reflejos, no es doloroso, puede requerir métodos complementarios, y lo más importante es que diagnostica o detecta alteraciones o enfermedades neurológicas que en ciertas oportunidades no son pesquisadas por métodos de tamizaje. El más conocido por todos nosotros es el anieltizón, Dubovitz, etc. Iris, nos Sí, quedan 5 minutos para bueno, poder pasar a la parte de las dudas y las bueno, preguntas. acá les Dale. mostraba cuál es el anieltizón, que todos lo conocen, y la última, la siguiente. ¿Con qué estamos evaluando actualmente? En la SARDA se sigue usando la EDP, las escalas Bailey a los 3 y 8 meses, y están haciendo un estudio de movimientos generales hasta los 3 meses. En maternidad e infancia, como les dije, en el 2021 planteaban IODI y CAT-CLAMPS. En el 23, en los menores de 5 meses, movimientos generales más Hammersmith, AIMS más resonancia magnética más factores de riesgo, y hasta los 2 años el Hammersmith más AIMS más resonancia más factores de riesgo. En la próxima, las conclusiones. ¿Cuál es el objetivo? La mayoría de la población que viene a los hospitales son grupos de riesgo mixto, es decir, tenían riesgo biológico por su prematurez, más todas las complicaciones que un prematuro puede tener, más el estrés de haber estado en una terapia, más los problemas familiares y socioeconómicos, por lo cual son de riesgo mixto. ¿Y cuáles son nuestros grandes desafíos? Mejorar la calidad de la población, promover en las comunidades disminución de condiciones de riesgo, es decir, que las mamás tengan todos los controles de su embarazo, facilitar condiciones y situaciones de protección en los lugares de socialización y educación, ya sea en las familias, en las escuelas, centros de salud, comunidad, que no haya diferencia que si el chico es seguido en un centro de salud que en un hospital de referencia, o que haya comunicación entre ambos, porque a veces facilita si el chico es evaluado en un centro de salud y que allí mismo se conecte con el hospital de referencia y rápidamente sea derivado hasta con nombre del médico o el profesional que lo va a atender y con un horario. Por lo cual hay que articular políticas sociosanitarias y de educación, fomentando la complementación de esto, porque también a veces las maestras, ya sea en los jardines o en las escuelas primarias, observan a los hermanitos de sus alumnos y pueden detectar ellas muchas cosas. Entonces, armar redes también es algo muy interesante. Así que gracias, y bueno, vamos a escuchar a todas y a todos. Bueno, brillante, Iris. Nos Un poco, apabullaste con todas un las poco, escalas un que hay poco, por y eso, que es vendrán, porque las muy escalas van a seguir aburrido. apareciendo, ¿no? Sí, Em, claro, permanentemente están apareciendo nuevas escalas, ujú. siempre. Eso es un problema serio. Entonces podemos, eh, pero por eso, yo les decía, primero que nada, lean las 13 preguntas que les hago, a ver si les sirve de guía, y después decidan cuál escala usar. Sí, lo importante que siempre remarcamos en los que hacemos seguimiento, ¿no? Es un poco esto, no importa con qué, pero evaluar a nuestros pacientes de alto riesgo, ¿no? Porque necesitamos una evaluación estandarizada en el programa de seguimiento, ¿no? Son niños que tienen riesgos preestablecidos de diferente índole, como lo acabas de decir vos, que repetir nada, y esta evaluación tiene que estar porque tenemos que devolver esos resultados y tenemos que tomar, más allá de que uno tome o no tome intervenciones desde la clínica, que la clínica es soberana también, ¿no? Y
el test da como apoyatura a lo que uno está observando con el ojo clínico. También nos sirve para hacer intervenciones desde la política y desde la gestión, ¿no? Entonces, son muy pocos los consultorios de seguimiento que hacen evaluaciones estandarizadas del desarrollo. Lo hemos comprobado nosotros en una encuesta que hicimos al inicio del 2021, cuando arrancamos con la coordinación de esta área, ¿no? Me pareció súper interesante. Hay millones de evaluaciones que ni yo conocía, así que son difíciles. Pero ¿dónde está esta bisagra de la necesidad de que sigan apareciendo cosas cada vez más nuevas, otras evaluaciones más específicas, compitiendo una con otra? Esta es diagnóstica de esta es diagnóstica de lo otro? Para vos, en tu opinión, ¿eso no sería seguir patologizando las infancias? Mira, yo creo que lo que uno tiene que hacer es elegir un instrumento que sirva, que le sirva, que sea sencillo, que te sientas cómodo, que lo puedas implementar, que tengas el tiempo para implementarlo. Porque en general los que dice el mosquito, pero bueno, hicimos durante muchos años seguimiento, lo hacíamos porque estábamos embaradísimas y considerábamos que era muy importante. Entonces, creo que hay que elegir una escala que nos sirva y que estemos seguros de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que observamos. Primero que nada, tenemos que aprender a observar. Y seguro que van a venir muchas escalas más, porque permanentemente están surgiendo nuevas. Tampoco nos quedemos con GESEL, No, porque claro. hay que actualizar los baremos. Acá me preguntaban sobre el baremo Vos sabés que actualizado de a comienzo del año, la doctora Morgues, que participó en una charla de nuestro espacio, nos decía que, por ejemplo, en Chile ni siquiera están usando el TADI, se lo están replanteando y están reversionando la nueva escala de Rodríguez, porque es como que nunca se terminó de dejar de usar, y me parece maravilloso, porque es una escala en la cual estamos todos los que hacemos seguimiento muy formados, así que eh, Majo, está ahí bueno también. Lidia y María Lidia y quieren, María han Luongo levantado la mano hace un tienen, rato para pero participar. hay que habilitarles el micrófono. Espera que le habilito a Lidia. Mm, Sí, la misma María Isabel Lira había hecho una escala de todos los ítems de la EDP para la utilización porque en realidad las que hacían la evaluación no eran los médicos, eran las enfermeras. mm. Y cuando las enfermeras encontraban trastornos con la EDP, derivaban al médico. Pero les puedo asegurar, en época que yo estaba conociendo médicos chilenos, les preguntaba y ellos no, porque las que evaluaban eran las enfermeras. Doy Porque en fe. Chile, Doy durante fe. mucho tiempo, a enfermería se le dio un rol de mucha importancia. No sé, Mariana, cómo si es actualmente sigue siendo. Mucho sí. Pero le doy la palabra a Lidia y María, que están hace rato ahí, que quieren Gracias. conversar. Hola, bueno, hola Iris, querida, ¿cómo estás? Bien, qué lindo verte. Bueno, genial, como siempre, tanta diversidad de propuestas. Eh, Quiero un poco, porque en el chat puede quedar así no del todo claro, quiero un poco explicar esto del gateo, porque me parece importante y es así como dice Iris, ¿no? O sea, una cosa es para una escala motora, que, bueno, a la Academia Americana, por determinados motivos, después de una revisión, dice, bueno, el gateo no es un hito motor a considerar. Claro, si lo consideramos para decir, para la deambulación independiente, pero el gateo está comprobado que tiene importancia para muchas, muchas funciones de coordinación motora futuras.
como andar en bicicleta, poder coordinar determinados movimientos, pateo de pelota, o sea, Messi seguro gateó. O sea, habrá tenido otros problemas, pero seguro gateó. Eso por un lado. Por otro lado, sería bueno, no sé si lo podés comentar, Iris, que ha salido el Bailey 4 y las diferencias. Una de las diferencias más notables es que en la parte de adaptabilidad usa la escala de Vineland y no la que usaban hasta el Bailey 3. No sé si querés comentar un poquito de eso, porque me parece importante, porque ahora le están dando manija al Bailey 4. Bueno, mira, Gracias. con respecto al gateo, no solo lo que dijiste, sino hasta de aspectos socioemocionales. El chico puede gatear y eso le da una independencia enorme porque puede separarse de su mamá. Entonces tiene un aspecto, si lo miramos globalmente, tiene una importancia grandísima, pero yo no podía dejarlo de lado porque si no, no era una actualización esto. Respecto al 24, yo no tengo ninguna experiencia, yo solamente tomé cuando vino una inglesa, aprendí a usar el Bailey 3 y ese fue el que usé. Así que no puedo dar ningún comentario ni lectura al respecto. María, María, a ver si tenemos el audio habilitado para María. sí, yo la habilité. Ah, Ahí está. ¿No lo podés reactivar, María? Ahora sí. Ahí Ahí está, está, ahí está. ahí está, ahí está. Bueno, primero, Iris, agradecerte, siempre es un placer escucharte, hacía mucho que no tenía la oportunidad y me parece que fue una gran presentación donde nos acercaste a una cantidad de instrumentos que después, como decís vos, cada uno por distintas razones va a decidir, o ya lo ha hecho, cuál es ese instrumento que nos representa. Por la clínica a la que nos ocupamos o por la practicidad con la que uno tiene según el espacio también a veces laboral y el resto del equipo. Si me permitís, yo quería aclarar algo del gross motor. ¿Puede ser? Sí, claro. En realidad, por lo menos lo que yo interpreté en tu filmina, el gross motor tiene dos versiones. Una es el sistema de clasificación, que eran las imágenes que estaban a la derecha, Claro. que lo que clasifica es la funcionalidad del individuo. A la Sí. izquierda, las dimensiones corresponden a una evaluación del gross motor que, como vos pusiste, tiene 5 dimensiones y que tiene 2 niveles de puntuación, uno Claro. de 100 y algo que no recuerdo y otro de 88 ítems que es para los niños que tienen el diagnóstico de síndrome de Down. Entonces, por ahí lo que más usamos todos es o muchos de los que estamos más recibiendo niños con condición neuromotora, es el sistema de clasificación. De hecho, hoy en muchos informes cuando enviamos es lo que aclaramos, cuál es ese nivel de funcionalidad que tiene el niño. Y que también está para el lenguaje, para las habilidades motoras de miembros superiores, que la Claro. verdad que es rápido y nos orienta. Y como decía Toki, está el nivel para menores de 18 y entre 12 y 18 años, lo cual es interesante también porque una mayor población de niños pequeños, jóvenes, pueden ser como valorados en su funcionalidad. En lo personal, el gross motor de los otros de tantos ítems es largo, hay que tener mucha práctica y tomarlo mucho. Yo no me terminé familiarizando, me pasó a mí, mientras que las herramientas de sistema de clasificación sí. Y después, algo que quería como abrir,
y esto no es que difiero de lo que dice Lidia y menos Lidia Judich y Lidia Musaber, porque respeto mucho a las dos, es que tal vez el planteo del gateo, yo coincido con lo que vos decís, lo interesante del valor que tiene a nivel emocional. Es la primera vez que el niño puede alejarse él, ¿no?, de su mamá y ya no ser él llevado hasta algo o hasta un espacio o algo que le interesa. Lois Blay, que vos la mencionaste, incluso fue una de las expertas, ¿no?, que fueron convocadas fueron referenciales para el IOBI, ella habla que ya no miramos tanto por los hitos el desarrollo, especialmente el desarrollo motor, sino lo que acontece entre cada hito. Entonces lo que hacemos, porque eso nos permite evaluar la calidad, que en varios de los instrumentos que vos mencionaste, destacaste la calidad, que eso es muy bueno, que era algo que antes no podíamos mirar o medir tanto. Entonces, el cómo lo hace un niño y el por qué hace una habilidad, sería como los aspectos que miramos hoy más. Tal vez hablo más desde el área motriz, que es el área que yo conozco más, no quiero extenderlo a las otras áreas. Entonces a mí me pareció como, quería destacar esto porque no siempre que escuchamos del tema de evaluación se destacan estos aspectos que vos destacaste. Entonces la calidad es un factor que hoy realmente vemos. Y después lo otro es que James, Hammermith y la resonancia magnética nuclear son tres aspectos, digamos, tres instrumentos que a niños a muy temprana edad se toman hoy y son los que tienen mayor, no majo, sensibilidad para poder decir hoy que un niño está como en una verdadera situación de riesgo. De hecho, para tomar los GMs y enseñar GMs hay que estar certificado, no cualquiera de nosotros, por más avanzada formación que hayamos hecho. De hecho, un grupo acabamos de hacer un reflex y vimos que a veces, o escuchamos, los chicos con fidgety, que les da ok, tienen otros problemas en el desarrollo. Por eso está ampliado, digamos, la evaluación, ¿no?, y los distintos aspectos del desarrollo que se puntúan, que no es para desplegarlo ahora, pero está bueno poder mencionarlo porque muchos nos quedamos con la presencia o ausencia de fidgety, que es importante, pero sí vimos, no, Majo, no sé si querés agregar algo, que hay otros aspectos del desarrollo. Y entonces está bueno que lo sepamos para que no nos quedemos solo con la presencia o la ausencia, ¿no? Crista lo que dice es que una puntuación subóptima Claro, de la valoración, aunque tengan presencia de fidgety, esos niños durante el seguimiento de desarrollo pueden tener trastornos del lenguaje, trastornos de aprendizaje, de acuerdo al tipo de repertorio motor y puntuación que obtengan. No, nada más que eso. Pero bueno, siempre hay cosas que se por lo que van decía renovando. recién Iris, ¿no?, de ir como actualizando, y tiene que ver con esto que vos comentabas y destacabas tanto. Yo quería hacer una aclaración respecto al tema de las resonancias magnéticas, porque no vamos a esperar tener una resonancia magnética para intervenir. Por eso lo que decía Marco y lo que decís vos, María, que la clínica es soberana. Nosotros vemos a un chico que no nos gusta, que tenemos dudas, intervenimos. Es como decir, yo vacuno a los chicos que van a tener tuberculosis, yo no sé cuáles van a tener tuberculosis y cuáles no. Entonces yo vacuno a todos. Bueno, esto más o menos, yo intervengo, yo no voy a esperar a tener un turno, una resonancia. Hay lugares en nuestro país que por suerte las pueden hacer antes de irse de alta de la UCIN. Fantástico. Les dan de comer, el chico duerme, se duerme, rapidísimo le hacen la resonancia, en el Garrahan, en San Juan, en la provincia de San Juan, en el hospital Rauser, bueno, muchos otros lugares. Bueno, fenómeno, pero no en todos lados ocurre eso. Entonces no vamos a esperar a tener una resonancia.
Y aún teniendo una ecografía que nos puede decir normal, ojo, a veces esas segundas ecografías son normales, después tenemos secuelas a largo plazo. Entonces, no nos quedemos, sino que la clínica y la observación son soberanos, como decían ustedes. Un poco eso, Iris, yo quería agregar antes de leer una pregunta que habían puesto de que, bueno, esto es lo que nos demuestra que por supuesto hay gente que está estudiando todo el tiempo estas herramientas de evaluación a Sí. detalle, con una observación muy profunda y que en la práctica diaria nuestra nos demuestran que realmente necesitamos tiempo para observar. No podemos ver a estos niños o niñas que están en una condición de riesgo en 10 minutos, en 15, en 30 minutos, que es lo que se da en general en los programas de seguimiento. Necesitamos observar, necesitamos ver por qué este repertorio de movimientos que ustedes hablan, qué está motivando al movimiento, a la búsqueda de estos niños y niñas, por qué no están gateando, por qué sí, etcétera. Para poder interpretar esto necesitamos tiempo de observación que en la práctica no tenemos, así como necesitamos quien haga esa resonancia magnética nos pueda dar un informe correcto, porque ustedes saben que no cualquier imagenólogo o neurólogo nos puede informar esa resonancia magnética con detalle o esa ecografía cerebral. Entonces, un poco para llevar a la práctica a lo cotidiano, empezar a despertar estos puntos que creo que tenemos que defender desde el seguimiento de alto riesgo. Acá Victoria Rizzo pone, quisiera saber la opinión de la doctora sobre la pandemia y el impacto en la salud psicosocial y ambiental, cómo quedan estas escalas en relación a esta realidad que cambió tanto la realidad mundial. Yo no tengo una apreciación personal, no lo puedo decir. Cuento lo que he leído y lo que me han contado colegas, que fue tremendo, que se ha visto a nivel social, lenguaje, emocional, alteraciones muy grandes, pero no solo en los bebés, sino también en sus mamás. A pesar de que en la Sardá, durante la pandemia se siguió haciendo contacto piel a piel, siguió existiendo la residencia de madres, pero lo mismo vieron alteraciones vehiculares y alteraciones en el desarrollo de estos chicos. Habrá que ver con el tiempo si hay más secuelas. Estas cosas no son causa-efecto inmediata. Inmediato. Antes de darle la palabra a Lidia, y un poco me parece retomando lo que hablaba Majo, que es algo que nos resuena con el tema de patologizar las infancias, Silvia dice, el uso de escalas no encasillan el desarrollo, o sea, yo creo que quiso decir como nos encasillan el desarrollo del niño, no se está considerando el entorno psicosocial y ritmo de aprendizaje del niño o de cada niño, al tomar una mirada holística relacionamos el todo. No sé si se llega a entender lo que puso, pero creo que es un poco lo que, por ahí a lo que iba Majo, que creo que a la larga nos hace ruido un poco a todos, ¿no? Sí, por eso yo hablaba de riesgo mixto, considerando el entorno. Hay escalas específicas para ver riesgo ambiental, como el HOME, y hay muchas otras escalas. Pero bueno, el IODI, por ejemplo, lo que tiene bueno es que evalúa aspectos vinculares desde de la primera consulta hasta los 4 años y en todos los meses. Entonces me parece que eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Lidia. Sí, yo quería comentar con respecto a esto que dijo Mariana, que muchas veces se dice esto de que, claro, en 15 minutos no se puede evaluar el neurodesarrollo y demás. Y yo creo que tenemos que hacer una separación clara entre lo que es un consultorio, un programa de seguimiento y una evaluación del neurodesarrollo. Por ejemplo, en el Hospital Elizalde, después de largos años de lucha, se constituyó un equipo, un consultorio de neurodesarrollo, donde desde el programa se derivaba a los pacientes que tenían necesidad de una evaluación más profunda y ahí conectar con la interdisciplina, además que nosotros ya conectábamos en cuanto teníamos la sospecha de alguna dificultad y se llegaba a la evaluación del desarrollo, pero creo que es materialmente imposible, o sea, porque el seguimiento no es solo el neurodesarrollo, entonces si uno va a hablar de la nutrición, del juego, de los hábitos de la vida diaria y demás, y además va a querer hacer evaluación del neurodesarrollo,
estamos fritos, ¿no? Bueno, y lo otro que quería decir, yo no sé si esta reunión está por terminar, pero yo me voy a tener que retirar en breves minutos a otra. Yo sé que este triunvirato está terminando sus funciones. Ay, lo íbamos a Eh, decir ahora en un ratito. por un lado, quería felicitarlos por la gestión que realizaron y por otro lado, bueno, sé que al menos Alejandro no se presenta a la Yeye elección, así que despedirlo y realmente resaltar el hermoso trabajo que han hecho en estos años de triunvirato. Así que les pido disculpas porque en unos minutos me tengo que ir, pero no quería dejar de decirles esto. Gracias, Lidia. Bueno, ¿No? nada, un poquito, retomando un poco la palabra Lidia, fueron 28 meses de gestión, porque tomamos antes esta responsabilidad de gestión del área de trabajo de seguimiento. Nuestro objetivo inicial fue incrementar la asistencia a estas reuniones y que tuviera amplia participación federal. Creo que es un objetivo que recontra cumplimos, ¿no? Y bueno, pero por sobre todas las cosas, creo que este triunvirato es parte de la historia del seguimiento porque es la primera vez que 3 profesionales que hacen seguimiento de diferentes lugares del país se unen para coordinar a distancia un área de trabajo, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es una de las cosas positivas que nos dejó este ASPO, ¿no? Si bien en la SAP había iniciado antes de la pandemia algo de índole virtual. Sabemos que no es fácil, pero que fue posible y que sigue siendo posible. Eh, en este momento sabemos que por lo menos esta semana terminan las inscripciones, pero hasta el momento hay 3 postulantes del área de trabajo de seguimiento, la doctora Tania Pietrasanta de Catamarca, Adriana Franchi de Neuquén, que se formó con Vilma en el Posadas. Bueno, y yo que decidí repostularme a la reelección. Por supuesto que va a ser un grupo de trabajo diferente, no sé si alguien más se va a sumar a este espacio de co-coordinación, pero fue sumamente rico y bueno, voy a extrañar mucho a Alejandro y a Mariana. Bueno, Andara y Patricia levantó la mano. Pato, Sí, ¿querés decir algo? Hola, ¿cómo está, Navar? Para que me tengo que poner la cámara. No sé dónde está mi cámara acá. ¿Ahí me ven? Sí. Sí, bien. sí, Pato. Bueno, ¿Qué tal, antes que Patricia? nada, quiero darle un gran abrazo a la distancia a Iris, una maestra para todos nosotros. La verdad que muchas gracias, súper completo. Y bueno, lo que puse en el chat, lo que pasa no quería quitar protagonismo a todo el resto, pero bueno, no pude. Así que quería agradecerte y lo que dijiste es súper completo y estoy totalmente de acuerdo. O sea, la mejor evaluación es la que hacemos, la que miramos a ese niño y a su entorno, digamos, y con la que nos sentimos cómodos. Y yo siempre cuento lo mismo, que yo la que más hice y la que más sé hacer es el Rodríguez. Para mí era, y yo hoy hasta de memoria hago el Rodríguez, Sí, ¿sí? Entonces, es el mejor. Hoy en día hay muchos o sea, que quizás evalúan otros ítems, pero realmente estoy segura que si uno sigue evaluando con lo que mejor sabe y lo que más cómo se siente y lo que, como decía María, capaz que tenés un consultorio que es pequeño y con las condiciones que mejor que le podemos dar a ese niño, esa es la mejor evaluación. Así que bueno, agradecerte, Iris, realmente un placer escucharte, súper completo. Y nada, quería felicitar al Triunvirato, fue un lujo, realmente apostamos a que sea así y lo fue. Eh, la verdad que tuvieron una audiencia impresionante yo en todas las que estuve, que traté de estar en casi todas las que pude. Realmente la audiencia superó las expectativas, no sé, nunca pensé que tanto.
todas las reuniones, mucha gente muy participativa, muy ricas las charlas. Así que bueno, nada, apostemos ahora a los que vienen. Majito, ponete las pilas para seguir. Ponete las pilas. Bueno, vamos Tania y vamos Adriana y sé que también se postula Telvina de vuelta. Bueno, no es en el ámbito de seguimiento, pero es alguien que sabe mucho de todo esto, así que bueno, nada, adelante y a seguir creciendo y quizás aparte de hacer las virtuales, en algún momento podemos quizás hacer algunos encuentros presenciales, que también está bueno. Así que súper rica la interdisciplina, bueno, nada más que felicitarlos. Bueno, Bueno, que se despidan mis compañeros porque yo estoy llorando, no puedo está hablar. Bueno, llorando, Majo. no. Yo no voy a llorar. Mira, si querés llorar, nena, llorar, así como quien dice. Bueno, primero Iris, gracias. La verdad que yo creo que es un lujo tenerte y la verdad que para mí cerrar esta gestión que tuvimos con el triunvirato, con vos, como te dijimos al principio, te consideramos una maestra, fuiste maestra de todos nosotros en distintos momentos y lo seguís demostrando que por qué sos nuestra maestra y también nuestro referente. Así que bueno, te agradezco de corazón que hayas aceptado cerrar y dar esta clase tan linda. Y con respecto al tema bueno, de la gestión del triunvirato, yo quiero agradecer en primer lugar la posibilidad que nos dieron, sobre todo a mí y creo que también a Mariana, de la gente del interior poder participar, porque para nosotros no es fácil, porque parece que hasta hace poco vos tenías que estar allá, en el CEFEN o en Buenos Aires, para poder integrar todos estos lugares. Y por ahí esto de la virtualidad nos dio esta oportunidad. Yo caigo, por ahí no saben, al grupo de seguimiento por una invitación que fue de Lidia y Pato, cuando ellas estaban a cargo, y luego con Lucrecia fue que nos pidió si queríamos seguir integrando y trabajando, y fue la que nos propuso esto del triunvirato, que posteriormente Coti lo continuó, y la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todas ellas. Y ni hablar de mis compañeras, que no somos iguales, somos muy distintos, y eso lo que hace es que no significa que no podamos trabajar. Y creo que eso se demostró. Cada uno tenemos fortalezas y debilidades y creo que nos compensamos. Y esto no creo que sea una despedida, sino yo creo que me parece que lo lindo sería que creo que formamos un camino, ¿no? Que hay gente que lo puede seguir y que no se olviden de la gente del interior y que sigan apostando porque nosotros también estamos, ¿eh? Así que bueno, les mando un beso a todos y gracias a todos los que participaron y nos apoyaron. Bueno, gracias a ustedes, gracias por escucharme, porque la verdad que fue una lata larguísima. No, al revés. Pero bueno, les mando un abrazo, gracias por la invitación y además la posibilidad de verlas y escuchar a tantos amigos de tantos lados, a los cuales quiero mucho. Así que bueno, la verdad que esperemos que haya otro encuentro un poco más divertido. No, pero Bueno, así que gracias, Iris. Muchas gracias gracias por a ustedes por la acompañarnos. invitación. Besos a todos. Bueno, un beso Chao, grande. Nos estamos chao. viendo, vamos a seguir estando acá, acompañándolos. Me alegro mucho que esté Claro, Tania a acá todo con el nosotros. CFE, a todos los Bueno, integrantes del CFE. beso grande. Chao, chicos. Si quieren que cortemos acá, motivar a que la gente de las otras provincias también se sigan sumando, que siga creciendo este trabajo, que creo que era el objetivo que hemos cumplido. Lo otro vamos a seguir trabajando, pero bueno, era básicamente eso. Así Y que ¿sabes qué, Mariana? Algo que este es el lugar y el momento. Empiecen a hacer una red para saber, Patricia, que tengas datos de cuántos chicos tenemos mal, de los que salieron de los prematuros según su edad gestacional y su peso, porque tenemos datos globales, pero no sabemos si fue por su prematurez, si fue por complicaciones, y bueno, con tanta gente, acá estábamos cerca de 100 personas interesadas en el seguimiento, es el momento de plantearnos una posibilidad de empezar a hacer una red nacional y saber datos nacionales, porque lamentablemente no los tenemos. Tenemos en chicos más grandes, pero no en los salidos en la UCI, ¿no?
Así que tienen ahí una posibilidad de trabajo fantástico. Así que felicitaciones por todo. Bueno, Majito, cierre, que es la que queda con el estandarte. Deja de No, llorar, no, Majo, no, dale. no. Bueno, ¿qué quiere que diga? Nos encontramos seguramente en octubre barra noviembre. Les queremos comunicar por este medio que se vienen los meses intensos de trabajo para nosotros por el mes de la prematurez, el mes de la prematurez, la semana del 17 de noviembre. Este año se va a trabajar en el foco, Pato no me deja mentir, a ver si me mando un moco antes de terminar. El foco es el ingreso irrestricto de las familias a lo neo, y esto está relacionado con políticas de bajo costo y alto impacto. Bajo costo porque no tienen ningún costo, pero tienen alto impacto para lo que hacemos nosotros, que es el seguimiento del desarrollo de estos niños y niñas que nacieron prematuros. Así que en función de ese eje es lo que pueden trabajar todos los equipos y los consultorios. Nos comprometemos, me comprometo en este caso eh, con los que quedemos para liderar este grupo, hacer como hicimos el año pasado, recepcionar toda la info de todas las maternidades, que después estuvo lindo y estuvo plasmado en la revista de la SAP, poder ver todo el trabajo plasmado que año tras año hacen el esfuerzo todos los equipos de seguimiento, ¿no? Y que bueno, es nuestro mes como mes de festejo y mes de alegría, ¿no? De visibilización y de herramientas de comunicación. Así que bueno, eso nada más. Señora Mariana Brusadín, cierre usted, que es la coordinadora del encuentro de hoy. Tenés el micrófono apagado, Mariana. Me está quedando ciega con el sol. Nada, agradecerles a todos por estar presentes. Nos estaremos comunicando. Iris, mil gracias. Te seguimos teniendo como nuestra docente por siempre. Te vamos a seguir consultando, te vamos a seguir eligiendo de tutora, de tesis, de cosas, todo lo que nos aceptes. Vamos a estar ahí para seguir escuchándote. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Gracias, Pato, por estar siempre. Gracias, María, por transmitirnos siempre todo tu conocimiento, a Lidia, por compartir permanentemente todos sus conocimientos y aprendizajes con nosotros. Así que bueno, aquí estamos. Un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo. Igualmente, y cariños a todos. Gracias. Gracias, Iris.